¿Te pasa que haces ejercicios, estornudas o te ríes y ¡zas! Se escapa algo? Pues es mucho más frecuente de lo que te imaginas, pero es evitable. Hoy hablamos claro sobre uno de los grandes temas silenciados de la menopausia, la incontinencia urinaria y el debilitamiento del suelo pélvico, porque sí, afecta a la zona íntima, pero no tienes por qué vivir con ello. Nos acompañan dos voces expertas, la doctora Bárbara Fernández del Bas, ginecóloga especializada en ginecología regenerativa, y la doctora María Eugenia Rivera Martínez, experta en rehabilitación del suelo pélvico. Juntas desmontaremos mitos y descubriremos soluciones reales. Entre ellas tecnologías como las de Inmode, que está desarrollando herramientas específicas para la salud íntima femenina, como Empower F. En Womanhood aplaudimos iniciativas así, que trabajan por una nueva forma de cuidar esa zona tan olvidada como fundamental. Dale al play y escucha el nuevo episodio del podcast de Womanhood. Hace calor y soy yo. Qué frustración cuando de repente saltas, te ríes y ¡pum! Sorpresa. Incontinencia urinaria. Se habla muy poco de esto y ocurre muchísimo más de lo que nos imaginamos. Sí, hoy vamos a hablar de incontinencia urinaria y de la importancia del suelo pélvico, y para ello contamos con dos super expertas. Bienvenidas. Hace calor y soy yo, un nuevo episodio del podcast de Womanhood. ¿Qué tal estáis? Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Lucía. Doctora María Eugenia Rivera, tú eres experta en suelo pélvico, ¿no? Exactamente qué es el suelo pélvico y qué papel juega en nuestra salud en general. Vale, mira, suelo pélvico, nos vamos a imaginar que el tronco es como una especie de cajita. Entonces, el suelo pélvico vendría siendo la parte más de abajo del suelo. Sí, o sea, como de ombligo para abajo. Hablamos de la pelvis, o sea, desde el pubis hasta el sacro. Vale, perfecto. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Y a mí me gusta ampliar el tema cuando hablamos de incontinencia, no solamente de suelo pélvico, sino de cavidad abdominopélvica. O sea, es decir, la estructura comienza desde el diafragma hasta abajo con el diafragma del suelo pélvico. Entonces, es un grupo de músculos que actúan en sinergia, o sea, actúan colaborando entre cada uno de ellos para conseguir que de pequeños tengamos continencia urinaria y fecal, y cuando seamos mayores poder hacer otras actividades, correr, caminar, hacer carga sin que tengas ningún tipo de pérdida. Bueno, con muchas ganas, ¿no?, de romper el silencio, por fin. ¿Por qué se habla tan poco? ¿Por qué continuamos sin que esto se sepa? Porque ya se sabe que de menopausia hay unos temas que son muy tabús, ¿no? Y uno es este. Yo creo que además se nos niega desde bien jóvenes, ¿eh? O sea, hay muchas mujeres que después de los partos tienen incontinencia o problemas con el suelo pélvico y lo que califican sus profesionales como normal, ¿no? O sea, es que yo creo que el problema es la normalización del problema. O sea, sobre todo en mujeres estamos acostumbradas a llevar una compresa. Entonces, sí, desde pequeña llevas una compresa y tu amiga te dice que es normal perder orina cuando te ríes, que es normal ir todo el rato al baño, que es normal saltar y es que te escape un poco, eso es que no has ido al servicio. Aparte, si vemos la tele, estamos bombardeadas de compresas y compresas y compresas, con lo cual la gente lo normaliza y no lo toma como un problema. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Mira, a largo plazo el problema que trae es que cuando las pacientes vienen a consulta ya tienen otro problema añadido. O sea, no es solamente la pérdida de orina, porque por la pérdida de orina ahora un poco más, pero antes la gente no acudía. Entonces venían cuando tenían un prolapso, cuando tenían otro problema añadido. ¿Qué es un prolapso? Un prolapso es cuando parte de las paredes vaginales salen un poco hacia afuera o salen del todo en algunas ocasiones. Entonces, claro, eso es lo que motivaba a la paciente a ir. Y era cuando tú le preguntabas a la paciente, oye, ¿y pierdes orina? Ah, sí. Y lo tenía normalizado. O venía la típica chica joven que te decía, yo es que pierdo orina y tengo miedo porque yo no quiero ser como mi abuela, que tiene un pañal. Fíjate. Ese es el problema. El problema es que hemos normalizado y el normalizar conlleva a que la gente consulta cuando ya hay otra cosa más. ¿Porque esto va más? No es que vaya a más. El problema está en que cuando lo cronificas y dejas que evolucione, al acompañarse de otras cosas, ocurre que te es mucho más complicado tratar el origen. Entonces, deberíamos trabajar más en la prevención y en el cuidado, sobre todo en esto, en visibilizar un problema, porque no es un problema. Y que la gente se adelante a él, o por lo menos ya tenga algunas estrategias, o por lo menos sepa dónde canalizarlo para resolverlo y no esperar a que se complique con otras cosas. Vale, ¿y cómo afecta la menopausia específicamente en el suelo pélvico? Vale, mira, el detalle con la menopausia es la bajada de estrógeno, sobre todo en nosotras las mujeres, conlleva a que tengamos una disminución, sobre todo en la parte del colágeno.
¿vale? El músculo no solamente son miofibrillas, o sea, no son solamente fibras musculares, sino que también tiene tabiques que están muy enriquecidos en colágeno y que al existir una disminución de esto, sumado a que cuando perdemos el estrógeno, ciertas partes del cuerpo se rellenan de adipocitos, que es la célula de la grasa, lo que conlleva es a que ciertos grupos musculares pierden tensión. Entonces, de repente, es lo típico del paciente que te dice, oye, yo no sé por qué, pero desde la menopausia me sale un poquito de barriguita. O Claro. desde la menopausia Eso es voy muy al típico, gimnasio y ya no fortalezco, o sea, no estoy tan fuerte como antes. Entonces, esa pérdida en esa Sí. función conlleva a que ciertas estructuras, sobre todo a nivel de la cavidad vaginal, desciendan y den algún tipo de síntomas que antes probablemente la paciente o no sentía o no notaba o no se había percatado de que estaba. ¿Y la gente es consciente, por ejemplo, de los tipos de incontinencia? Hay dos grandes grupos, ¿vale? Hay muchos subtipos dentro de estos grupos, pero los principales y los que debemos tener en cuenta son dos. Uno, es la incontinencia urinaria de esfuerzo, que ocurre, lo típico, voy a estornudar, ¡pum!, sale el chorrito. Voy a correr, o ese intento de coger el metro o de que se nos va el autobús, sale un chorrito. Y el otro sería el de urgencia. El de urgencia es el más complicado de explicarle a las pacientes porque es aquel que ocurre cuando tenemos ganas o deseo de ir al servicio. O sea, es la típica paciente que te dice, yo llego a casa, meto la llave en el bombín, me orino, tengo que abrir rápido y salir corriendo al baño. Eso es una urgencia. A mí eso por me pasa. ejemplo. O lo típico de que estamos lavando los platos o estamos escuchando el agua correr y decimos, anda, qué ganas me están dando de ir al baño. Entonces, eso es una parte, va por un sistema un poco más primitivo, donde el sistema urinario que se conecta desde la vejiga a cabeza, hay algún fallo, algo no está funcionando del todo bien, que de repente se despierta y cerebro le dice a vejiga, ábrete que nos tenemos que vaciar. Entonces, por eso es la urgencia. Tenemos que Qué fuerte. vaciar. Yo pensaba, te lo prometo, yo Sí. pensaba que era como que mi cerebro pensaba, ya estás cerca del baño. No, ¿sabes? para nada. Y era como, venga, corre. No, son condicionantes. El detalle está en que cuando somos muy pequeños y estamos aprendiendo a ir al baño, Sí. y esto es un mensaje para las madres, porque muchas veces cuando queremos enseñar a los niños a soltar pañal, vamos con mucha prisa para todo, le enseñamos a los peques a ir al baño de prevención. Oye, no, mira, vamos a salir. Para que no se te despierte por el camino, vámonos al servicio. O lo típico de... Y eso es un error. Y eso es un entonces. error. Eso es un error porque le estás diciendo a vejiga que hay que vaciar de prevención. Y ese vaciado de prevención, salvo en algunos problemas, y ya eso es otra cosa, eso es una patología, que sí es que es cierto que le decimos a los pacientes que tienen que prevenir eso, cuando tú estás adquiriendo el control de vejiga, eso no se lo puedes decir, o no debes decirlo, Claro. o tener cuidado. Entonces, enseñamos a los niños a que hagan las prevenciones. O lo típico de, bueno, vamos corriendo, que hay que ir al baño rápido porque nos vamos o porque hay que ir a... No, el ir al servicio tiene que ser con tranquilidad. Tenemos que aprender a vaciar y a vaciar bien, a vaciar con cuidado, a que no hay que ir con prisas y sobre todo a tiempo. ¿A tiempo qué quiere decir? Cuando la vejiga realmente está llena y hay que irla a vaciar. Y cuando tienes ganas y te aguantas, entonces es malo. Claro, porque la vejiga ya está dando un mensaje. Claro. Entonces, tenemos dos opciones. O estoy tomando una bebida que lo que me está haciendo es querer ir más tiempo al baño, por ejemplo, el café, la gente que toma bebidas gaseosas con mucha, o sea, como en un corto periodo de tiempo, mucha cantidad. Lo importante es entender que cuando estamos haciendo este tipo de ingestas, sí que nos va a pedir más ir al baño, pero no es por una cantidad de líquidos, es por el tipo de líquido que estamos bebiendo. Vale. Pero en otras ocasiones lo que tenemos que verificar es, oye, ¿hace cuánto fui al servicio? Porque muchas veces ahora que estamos trabajando o teletrabajando o con trabajos de mucha sedestación, lo que sucede es que la gente no se levanta para ir al servicio. Y han pasado 4 horas y tú no te has levantado de la silla. Entonces, claro, cuando de repente haces un mini gesto o te vas hacia adelante, dices, ¡alá! Tengo claro. que correr. Y entonces, claro, es que tienes 4 horas sin haber vaciado. Entonces, en cuanto la presión cambia y la vejiga le dice al cerebro, oye, que tengo mucho líquido, te hace ir corriendo al baño. Y esta pregunta que es obligada, señales de alerta, ¿no? Es decir, ¿cómo lo podemos identificar que podemos tener un problema antes que esto avance? Claro, mira, señales de alerta, importante. Si tienes que ir al baño con más frecuencia que tus amigas cada vez que quedas con ellas, hay un problema, tienes que consultar. Si te pasa que cada vez que llegas a casa tienes que ir corriendo
porque no te aguantas las ganas o te estás escuchando el agua correr o te estás lavando las manos y te dan ganas de ir al servicio, hay que ir a consulta. Si nos pasa que de repente, cuando salto, cuando corro o cuando algún tipo de actividad física se me escapa el pis, 3/4 de lo mismo, hay que consultar. Vale, y ahora vamos a reforzar un poquito más preguntas de suelo pélvico, porque es un tema que yo creo que es muy importante para nosotras. ¿Qué factores de riesgo acumulamos, ¿no?, a lo largo de la vida que debilitan el suelo pélvico? Vale, mira, no es tanto debilidad, y esto me gusta aclarar. Muchas veces no es una debilidad del suelo pélvico, es una descompensación de esos músculos. Si te acuerdas, cuando empezamos a hablar, te decía que el diafragma, el músculo de la respiración, va en conjunto con el suelo pélvico. Entonces, cuando diafragma sube, suelo pélvico sube. Cuando diafragma baja, suelo pélvico baja. Entonces, ¿qué pasa? Si a lo largo de la vida, porque fumamos o somos muy nerviosas, que a veces pasa, ese movimiento se descompensa o se descompasa o va alterado, entonces lo que sucede es que puede haber una pérdida de orina. Entonces, por lo tanto, gente fumadora, gente que tose mucho porque tenga mucha alergia o que tenga enfermedades respiratorias, pueden tener un problema de disfunción del suelo pélvico por esto, y no necesariamente por debilidad. En otros casos también pasa en las pospartos complicados, que lamentablemente han tenido chicas que han tenido que pasar por una instrumentación tipo forceps, ventosas, que son partos muy complicados, pueden llegar a tener un problema de una disfunción del suelo pélvico. Y sobre todo, y más importante, es el sobrepeso y la obesidad. Si la cavidad abdominal tiene una circunferencia muy voluminosa, por muy fuerte que tengamos el suelo pélvico, las fuerzas son las que son. Entonces, tendemos a tener pérdidas de orina. Claro. Y un tema muy importante del cual casi nunca trocamos es la parte del estreñimiento. Pacientes que son muy estreñidas, pacientes que les cuesta muchísimo ir al servicio, siempre terminan con una disfunción muscular. ¿Qué es disfunción? Los músculos no van al compás, con lo cual ese exceso de mal manejo abdominal pélvico hace que haya un problema y una disfunción. Entonces, casi siempre el estreñimiento acompaña a la incontinencia. Pues yo no sé, pero no sé todas, ¿vale? Pero una gran cantidad de mujeres que conozco, todas sufrimos de estreñimiento. O sea, sí, que no y eso es un problema. Y el estreñimiento sí, hay que consultarlo. No es normal. ¿Y hábitos que nos ayuden a reforzar el suelo pélvico? Hábitos. Mira, sobre todo el ejercicio. Sobre todo cuando estamos en edades de mucho trabajo, cuando estás trabajando con mucha sedestación, el ejercicio físico es vital. Pensar que los músculos necesitan nutrirse, y la nutrición, aparte de venir por boca, también tiene que venir de solicitud. O sea, el músculo no pide comida si no lo trabajamos. Entonces, si yo me tiro 8 horas sentada y no hago nada más, porque a mí no me da la vida, porque es que yo entre trabajo e ir a casa no hago nada más, el problema está en que el músculo deja de pedir. Entonces, son las típicas personas fofisanas que son muy delgaditas, pero tienen grasita localizada. O sea, la parte abdominal es o abdominal o la zona de las piernas. O sea, sí, que tenemos que aprender. El músculo hay que nutrirlo. Así como decimos que hay que nutrir la cabeza y tener una muy buena salud mental, el músculo también es necesario. Aparte de todo el eje intestino, cerebro, también hay un eje músculo-cerebro. O sea, el músculo hay que nutrirlo. Entonces, es importante que le hagamos pedirnos nutrientes. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo ejercicio físico de calidad, preferiblemente de fuerza, sobre todo en las mujeres y en las mujeres que van a la menopausia, porque cuando perdemos estrógeno, la otra forma de, como quien dice, crear estrógeno es precisamente con el ejercicio de fuerza. Perfecto. Y doctora Bárbara Fernández del Bas, otra vez bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué pasa cuando el ejercicio no es suficiente? Bueno, pues ahí lo que sí que tenemos que hacer es utilizar otros tratamientos, ¿no? Al final, el suelo pélvico, como bien ha explicado la doctora, yo lo explico muy simple, ¿no? Sí. El suelo pélvico es músculo, pero también es colágeno, ¿no? Entonces, y lo más importante es el colágeno, que es un 80% de nuestro suelo pélvico. Y solo un 20% es músculo. Y de ese 20%, solo un 20% es músculo que yo controlo
con el cerebro, de manera que se me queda el 80% de la musculatura sin muscular, aunque yo haga los mejores ejercicios de suelo pélvico, ¿no? Entonces, es vital que cuidemos ese colágeno. Y como decía la doctora, no solamente pues lo mantenemos con unos hábitos de vida saludables, con una nutrición adecuada, sobre todo con dietas ricas en proteínas, que muchas veces se nos olvidan. Totalmente. Cuando queremos Hablamos de adelgazar. omega 3, hablamos Claro, de, hablamos de que estamos todo, llenas pero de no suplementación, pero cuando llegamos a las comidas, pues no utilizamos las proteínas en el desayuno, en la comida y en la cena, que es lo que tenemos que hacer. Y si verdaderamente tenemos una valoración por una nutricionista y analiza lo que comemos, es muy raro que lleguemos a los gramos nos que tenemos alimentamos, que... pero no nos nutrimos. Efectivamente. Y yo conozco a muy poca gente que va realmente a Nutris, porque es verdad que la gente se engancha en redes, que tal, hay que ir a nutricionistas. De Sí. verdad, es importantísimo, sobre todo a partir de los 40 años, Sí, ¿no? Es pero y además, vital. y no tanto para hacer una dieta. No, para nutrirse, ¿no? Es para nutrirse y sobre todo, para mí es como una parte, o sea, es como una cita al año, ¿no? Es para hacer pues una auditoría de cómo me estoy nutriendo, y verdaderamente no es para que te diga, no, tienes que reducir alimentos, al revés, para que te diga qué alimentos aportar, ¿no? Entonces, eso sería una parte por la que podemos conseguir colágeno, que el colágeno ya sabéis que es una proteína muy grande, que luego son aminoácidos, pero luego tenemos que utilizar una serie de tratamientos para poder recuperar ese colágeno. Y a día de hoy tenemos tratamientos regenerativos que nos permiten la recuperación de ese colágeno y un mantenimiento del suelo pélvico. Iba a preguntar precisamente, bueno, yo soy muy pro tecnología, pero porque lo he utilizado y a mí me ha cambiado la vida, lo sabe Bárbara, porque es verdad que ayuda mucho, ¿no? Entonces te quería preguntar qué papel juega la tecnología en todo este tema de tejidos vaginales, en el suelo pélvico, a nivel celular. Para mí es fundamental, y ya no solamente cuando hay un problema establecido, sino que deberíamos adoptar una cultura de prevención a la hora de cuidarnos a nivel genital. O sea, es cierto que culturalmente no estaba muy bien visto pues todo lo que era la higiene genital, o sea, siempre ha sido como un tema muy tabú, pero yo creo que debemos impulsar la educación totalmente contraria, es decir, prevenir cualquier problema de suelo pélvico. Yo tengo a muchas pacientes que ya lo están haciendo, son pacientes que no tienen por qué haber pasado por un parto o un embarazo o tener obesidad, son pacientes que solo por el mero hecho de hacer ejercicio pivotante de alto impacto, véase un pádel, véase una zumba, sí, véase incluso levantamiento de pesas con mucho peso, pues son pacientes que tienen más riesgo de tener problemas de suelo pélvico, pues son pacientes que desde los 30 o 35 años empiezan con tratamientos que son muy, muy sencillos, muy inocuos, no dolorosos, como la radiofrecuencia, por ejemplo. Sobre todo mujeres, ¿no?, que han sido mamás. Independientemente de que sean mamás. Independientemente. Claro, esto es como cuando tú decides con 30 años o con 25 hacerte una radiofrecuencia en la cara. ¿Por qué no te lo vas a hacer en la zona genital? No, sí, yo ¿sabes? soy es la prevención. Solamente que, pues eso, culturalmente, pues no lo tenemos todavía en nuestro ADN. A mí mucha gente me pregunta, ¿pero de verdad te ha ido tan bien? Es que va de cine. Va muy bien. No, es que va muy bien. Y te quería preguntar porque quería saber qué resultados, por ejemplo, estáis viendo en consultas con plataformas. Buenísimos. Vamos a ver, al final estamos hablando de plataformas que son tecnológicamente, están súper bien diseñadas, que están avaladas por estudios científicos. Es que eso es importantísimo. Claro, esto es como todo, ¿no? Tú puedes elegir ponerte la toxina botulínica de Asia o ponerte la que está avalada con su marca CE de Europa. Pero hay que entender también que la gente, los que no somos técnicos, ¿no?, en esto, pues es confuso, porque en redes es que hay tal bombardeo de todo, que si luz roja, que si no, que si esto, que si tal, que si no sé qué, que si... Claro, lo ponen todo tan bonito que ya no sabes. Pues nosotros siempre decimos, lees las etiquetas, o si te pones algo, mira que tengas, qué estudios tiene detrás, que sea una empresa seria, porque al final es que se confunde muchísimo a la gente. Y yo lo entiendo, yo soy la primera que dices, qué barbaridad la cantidad de información que hay, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es normal, ¿no? Pero quería saber
porque claro, se habla de radiofrecuencia, de electroestimulación, suena como un poco complejo, ¿no? Entonces, quiero que expliques de forma muy sencilla qué hacen estas tecnologías en nuestro cuerpo. Empezando por la radiofrecuencia, Sí. la radiofrecuencia lo que hace es emitir una fuente de electrones, ¿de acuerdo? Que lo que hace es atravesar nuestros tejidos y generan calor. Fundamentalmente lo que tienen que saber las personas o las mujeres que nos estén escuchando es que es un dispositivo basado en energía que genera calor. Es un dispositivo que en líneas generales no es doloroso o más o menos podemos aplacar determinados tipos de tratamiento. Por ejemplo, si utilizamos radiofrecuencia con agujas se pone anestesia tópica para que sea menos doloroso, pero lo que hacen es generar calor. Ese calor lo que provoca es un daño controlado en el tejido y nuestro cuerpo reacciona generando nuevo colágeno y otra proteína que es muy importante a la hora de mantener la elasticidad de los tejidos, que es la elastina. Luego, en concreto, con la radiofrecuencia sí que hay estudios en los que se ha visto que aumentan el número de vasos sanguíneos e incluso de terminaciones nerviosas. Con lo cual, en definitiva, ¿qué va a sentir la paciente? Pues que va a tener más hidratación, más elasticidad y va a tener una regeneración de los tejidos donde aplique esa tecnología. Perfecto. Bueno, María Eugenia, vamos a volver al suelo pélvico. Maravilloso. Una mujer que nunca haya hecho nada, no sepa por dónde empezar, o sea, en el sentido del cuidado del suelo pélvico, ¿por dónde empezaría? Yo empezaría con una consulta, primero que nada. Sí, ¿Por es qué? verdad. Yo siempre digo, si para una maratón hay que prepararse para conseguir llegar a la maratón, o cuando estamos estudiando una oposición, si hay que prepararse, Total. creo que para la salud también deberíamos tener ese concepto. O sea, tú nos preguntabas hace rato, ¿cómo prevenimos? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la nutricionista a partir de los 40? Yo te diría que hay que ir al médico o a la nutricionista o pedir ayuda a la gente que se dedica a esto cuando yo tengo un cambio en mi vida. Por ejemplo, quiero quedarme embarazada. Pues, oye, debería consultar para que una ginecóloga me eche un vistazo, me diga dónde ella vea que hay algún problema, para irme al resto de especialistas donde tengo que ir a consultar. O, oye, mira, es que mi vida ha cambiado, ahora soy una persona que trabaja 12, 15 horas porque tengo un negocio propio, estoy emboscada a esto, pues debería consultar a través de mi médico de cabecera o con un médico rehabilitador. Oye, mira, me pasa esto, quiero saber cómo puedo hacer para prevenir que esto a largo plazo me traiga problemas como incontinencia, como dolor de espalda. O sea, deberíamos tener esa conciencia preventiva, o sea, adelantarnos al proceso. Entonces, cada vez que tengamos que hacer un cambio o haya algo que estamos haciendo y nos esté generando molestias musculares, habría que consultar con un rehabilitador. Entonces, prevenir. Es verdad que falta mucha cultura de prevención. Porque sobre todo lo que hacemos es, vamos corriendo me duele la espalda, ay, me duele el pero cuello. Claro, ya vamos cuando estamos hechas polvo. Corro Pero es que es lo que nos han enseñado. Vale, es totalmente. decir, el Sistema Nacional de Salud, que es maravilloso, está basado en la medicina tradicional, que lo que hace es cronificar la sintomatología, no previene la enfermedad. Eso sí que ocurre en Asia, ¿verdad? En Asia es mucho más una medicina preventiva. Bueno, yo no sé si tanto en Asia, lo que sí que es, hay culturas que sí que priorizan la prevención. La prevención. Totalmente. Sí. Bueno, vamos a ver si vamos si lo intentándolo. cambiamos. Sí. ¿Y qué ejercicios, terapias, dispositivos se utilizan actualmente, ¿no?, en la medicina física y rehabilitadora? Vale, mira, tenemos desde los simples ejercicios de Kegel, que a algunas mujeres le tiene que sonar porque eso lo repetimos creo que todos los médicos que trabajamos en suelo pélvico. Pero hay más cosas, o sea, tenemos a ejercitar la musculatura abdominal y la musculatura lumbar, es importantísimo, por eso siempre recomendamos yoga, pilates o inclusive el aquagym. La natación es un ejercicio maravilloso. El aquagym es bueno, sí. Es un ejercicio maravilloso porque te enseña a controlar el abdomen restando peso. Entonces, para las pacientes que tienen un poco de dificultad para controlarlo, viene genial, porque es una forma de manera indirecta que lo estás trabajando. Otras cosas y otras tecnologías que también contamos, por ejemplo, la electroestimulación, que le preguntabas a Bárbara. La electroestimulación lo que te ayuda es un poco a despertar los músculos, a darle como un poquito de vidilla para que el músculo quiera fortalecerse aún más. Entonces, en esas pacientes donde el tono basal es muy bajo, nos viene de maravilla. Tenemos también el biofeedback. El biofeedback es una máquina que colocamos un sensor, ya sea en piel o a través de la cavidad vaginal, y le permite a la paciente saber lo que está haciendo. Esto sobre todo lo hacemos en pacientes donde no tienen mucha
propiocepción, que es la capacidad de saber qué está haciendo mi vulva. Por ejemplo. Pero eso se hace en consulta. Eso se hace en consulta, sí, eso se hace en consulta. Hay aparatos que mandamos a casa, por ejemplo, hay ejercitadores de Kegel que ahora están conectados al móvil y que son una maravilla, y esos a veces los recomendamos como continuación de los tratamientos o como forma de ir trabajándolo en casa de manera lúdica. ¿Y los pesarios? Vale, los pesarios los utilizamos cuando, ¿te acuerdas que te comentaba el prolaxo, el desplazamiento Sí. de la pared? Bueno, los prolaxos los utilizamos para que esas paredes asciendan, se queden un poco arriba, porque muchas veces esa pared llega al músculo, entonces cuando la paciente quiere hacer los ejercicios no lo siente. Entonces el pesario te sube un poco toda esa caída del tejido y te permite hacer ejercicio y tener mucho más confort a la hora de caminar y de hacer tu actividad diaria. Qué bien. Pues es que, pero yo creo que no hay, o sea, por ejemplo, los pesarios Sí. o tal, que los venden en farmacia, que los venden. Claro, tú vas y efectivamente si no vas al médico lo ves y dices, ¿y para qué será esto? ¿Esto ¿no? para qué será? No, y de hecho nos cuesta, o sea, inclusive cuando los ponemos en consulta y los utilizamos, hay que explicar varias veces para qué realmente son, porque muchas te dicen, usted me ha colocado el pesario, pero sigo perdiendo orina. Y yo, Claro. es que el pesario no era para eso, el pesario es para esto u otro. Entonces, yo creo que tendríamos que explicar, o sea, tenemos que ¿Pesario explicar y mucho bola más. china es lo mismo? No. Pesario es un aparato que colocamos que se queda dentro de la vagina Vale. para levantar eso caído. O sea, imagínate que la cavidad vaginal es como una casita, la casita al techo se le ha caído. Entonces Vale. ponemos el pesario para que empuje y deje el espacio del músculo libre. En cambio, la bola china, para lo que se creó fue para introducirlo en el canal vaginal y que la paciente tuviese algo donde aprieta y hace el efecto de los deditos de la exploración. Entonces, para algunas pacientes que lo que te decía no tienen mucha sensibilidad, les viene mejor ese tipo de estructuras porque como lo aprietan, es como, ah, vale, lo estoy apretando poco, ah, no, se me está saliendo. Tiene como más sensibilidad. Claro, qué Y interesante. las Pues bolas chinas, no conocía yo la diferencia. importante, no son para irnos a dar paseos, no es para hacer cosas en casa. Las bolas chinas es para trabajar la musculatura solamente. O sea, me lo pongo, hago mis ejercicios de suelo pélvico, Y te lo quitas. hago mis ejercicios abdominales y lo retiro y ya está. Y si tengo la necesidad de ponerme alguna braguita o algo para sujetarlo para que no se vaya a caer al suelo, me la puedo poner sin problema. Qué interesante, porque yo te digo que conozco más de una que se va de paseo. Sí. Lo sé, ha parecido por eso insisto. un comentario muy oportuno. Por eso insisto. Bueno, vamos a hablar de mitos y realidades, ¿vale? Con las dos. A ver, ¿qué mitos os encontráis con más frecuencia en consulta? Sobre todo la paciente que te llega y te dice, pero doctora, yo no soy estreñida, es que yo toda mi vida he tenido, esta es mi normalidad defecatoria, o sea, es decir, yo voy 2 veces al baño por semana y es como, no señora, usted tiene un problema. Entonces, el quitar eso que incrementa tanto la pérdida de orina es un problema. Y el segundo mito con el que más me encuentro es que, ya, pero es que es normal ir todo el rato al baño. O sea, es que toda la vida me ha Que pasado lo normalizan. mismo. Lo normalizamos. Lo normalizan, sí. ¿Y tú, Bárbara? Sobre todo, hay mucha normalización. Tengo muchas Sí. pacientes con micciones preventivas. Y luego tengo muchas pacientes que cuando les preguntas, ¿tienes incontinencia de orina? Dice, no. Digo, pero ¿se te escapa la orina cuando estornudas, corres? Ah, sí, pero bueno, es un poquito, ¿no? ¿Y qué le dices? Bueno, que es incontinencia de orina, ¿no? Porque al final es que no sé por qué, pero la mujer tendemos a minimizar cualquier síntoma que nos Totalmente. pasa. Pues lo llevamos a la bolsa de, Sí. venga, con esto también puedo. Claro. Total. Totalmente. Bueno, vamos a seguir hablando de tecnología. Por ejemplo, Inmode ha puesto por soluciones que combinan pues, ciencia, confort, personalización, Sí, que esto es sí. importantísimo, ¿no? También temas totalmente individualizados, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cuál es el valor añadido que estáis observando? Vamos a ver, uno, la personalización, creo que Sí. es fundamental. Si en medicina 2 más 2 no son 4, ya en medicina regenerativa mucho menos, ¿no? Porque estamos trabajando un problema, es decir, una patología, pero además estamos trabajando o nos estamos enfrentando al propio envejecimiento de los tejidos de la paciente, a cómo se haya cuidado la paciente, cuál es su estado interno a nivel celular de la paciente, ¿no? Entonces, en medicina regenerativa, una de las cosas que tenemos que hacer es personalizar los tratamientos e Inmode nos permite personalizarlos. Por otra parte, toda la tecnología, es decir, todo lo que hay detrás
de esa producción de la máquina, ¿no? Y eso es súper importante. O sea, tener la seguridad de que estás aplicando un tratamiento sin miedo a tener efectos secundarios como son las quemaduras, que son muy importantes, ¿sabes? O sea, todo eso es fundamental para un médico. Pero está claro, ahora hablo yo como paciente, ¿vale? Yo paciente tal, yo he tenido la suerte, bueno, es verdad que yo también veo mucho, miro mucho, analizo mucho, pero claro, tú te fías, ¿no?, de un profesional. Antes has hablado de la importancia que tiene que la tecnología sea de calidad, ¿no?, y que no vale una u otra. Pero claro, la paciente va al profesional médico, entonces, ¿tú cómo sabes realmente que lo que elige el profesional médico? Bueno, yo tengo barras, ¿sabes? El primero es el precio que dices tú. Creo que es el precio, es decir, si un tratamiento, si una máquina cuesta muchísimo dinero, obviamente el tratamiento para poder amortizar esa máquina tiene que estar un poco acorde, sin ser abusivo, pero tiene que estar un poco acorde, ¿no? O sea, no quiere decir que te vayas a ir al que tiene los tratamientos más caros, ¿no? Pero en igualdad de máquina o en igualdad de tratamiento, analizar un poco más. Es cierto que a día de hoy tenemos mucha información en redes y yo entiendo a las pacientes que sea difícil saber de quién fiarse. Bueno, pero también ese papel vuestro, ¿no?, de los profesionales, que también digáis con quién trabajáis, con qué marcas, con qué no, por qué, que esté Claro. científicamente, ¿no? Porque a mí me da garantía. O sea, yo me pongo veo tu página o la de otros Sí. grandes Sí. profesionales, y yo sí que yo os animo de verdad a que miréis con quién trabajan, con qué marcas, con qué no. O sea, independientemente es que sea una, otra, pero que sea buena. O sea, que sea buena, que haya ciencia detrás, que haya estudios, ¿no? No, y el marcado CE, es Sobre decir, todo. sí, o sea, si algo es importante y esto ya es extensible a cualquier producto o medical device que utilicemos, es que tenga marcado de la Comunidad Europea. Total. ¿Sabes? Porque mucha gente pues, se traen productos de otros continentes y que no están aceptados. Y no están aceptados porque no hay trazabilidad de esos productos. No se sabe cómo se han producido, ni han cumplido los mínimos de calidad Sí. que exige la Comunidad Europea. Entonces, para mí es fundamental. A nosotros en el día a día nos ofrecen muchísimos productos para utilizar en Sois muy nuestro día. selectivos. Hombre, yo sí, o sea, y vamos, ya te puedo decir Bueno, y que la además es doctora que, igual. claro, a ver, No, habrá pero da muchos, igual, pero pero da sí. igual, en cualquier parte del cuerpo. Tú sabes la En cualquier tranquilidad enfermedad. que es, claro, estar utilizando máquinas y productos que tengan un aval científico, porque yo sé lo que estoy utilizando. A mí cuando alguna paciente me ha dicho, uy, doctora, es que he ido a mi ginecólogo y es que me ha dicho que me ha quemado. Claro, o sea, la tranquilidad que tengo yo de decirle, menganita, vente a consulta, pero ya te aseguro yo que con esta máquina no te quemo, porque esta máquina tiene el sensor que se para en cuanto detecta que te puedo quemar. Bueno, yo he ido 5 veces, a mí nunca me has quemado. Bueno, pero la tranquilidad o sea, Sí. el hecho de dormir tranquila, para mí No, es no, total, fundamental. hombre, claro. No, y sobre todo la ciencia, sobre todo es el fundamento. O sea, Claro. Sí. yo como médico y que me especializo en algo, siempre busco que haya detrás gente que me respalde y gente que me aporte algo más en consulta. Entonces, siempre buscamos las alianzas con las máquinas que tengan soporte porque suelen ser las que te dan algo más. En cambio, las cosas baratas o las que son fuera, como dice Bárbara, de la comunidad, que vienen de otras Esas zonas, cosas que no, es que al no, final. al final no te venden nada. Luego vienen los arrepentimientos. No, no, Exactamente. total, Totalmente. Bueno, pregunta final para las dos. ¿Qué le diríais a una mujer que está dudando, ¿no?, que sufre incontinencia urinaria o que está dudando de si dar el paso o no dar el paso, que todavía no ha ido a consulta? ¿Qué le diríais? Que venga a consulta. Que venga a Que haga consulta. Yo además dice, de verdad os digo que te cambia muchísimo la calidad de vida. Muchísimo. Entonces yo os lo recomiendo, os lo aconsejo y bueno, y espero que alguna me haga caso. Seguro. ¿Algún mensaje que queráis dar? Así como final. Sobre todo que no minimicen. Que cualquier cosa, cualquier duda, es preferible ir a la consulta y pensar, ay, esto es una tontería o una chorrada, no lo voy a contar. No, preguntar. Porque muchas veces detrás de eso que a mí me preocupa, puede haber algo más que tú no has sido capaz de percatarte y que tu médico te va a preguntar porque hay algo como que no encaja. Entonces,
de ahí es donde se detectan las cosas. O sea, no se trata de abusar de las consultas, pero sí, de verdad, si hay algo que te come la cabeza, acércate y Total. pregúntalo, no pierdas el tiempo. Sí, yo quería decir que el suelo pélvico lo tenemos desde que nacemos, no cuando tenemos un solo problema. cuando Exactamente. es un problema, efectivamente. Bueno, pues yo creo que habéis dado unos mensajes clarísimos, nos habéis dado un poquito de luz esta caja negra. Muchísimas gracias, María Eugenia, Bárbara. Y bueno, espero teneros aquí muy pronto, otra vez. Que Eso hay muchos esperamos temas de nosotras los que hablar. Muchísimo. Pues millones de gracias Seguro. y Muchas hasta la gracias. próxima. Igualmente. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Dale al clic al botón de seguir para no perderte los siguientes episodios del podcast de Womanhood. Hace calor y soy yo.